Saludos, camarada de produceaudio.net, bienvenido a este vídeo de la serie Atajos de Mezcla en la que, bueno, pues comparto contigo técnicas de mezcla, plugins, parámetros, ruteos de tu DAW y en definitiva un montón de herramientas que espero que te ayuden y te inspiren mucho en tu trabajo en el home studio. Pero antes de comenzar el vídeo, recuerda una cosa, lo que voy a compartir contigo hoy no es un mandamiento de la tabla de Moisés. No es algo que tú debas replicar como un pollo sin cabeza en todas y cada una de tus mezclas por el mero hecho de que lo has visto en YouTube. Todo lo que comparto contigo en esta serie y en este canal son soluciones a problemas concretos. Y tú, que quieres competir con los ingenieros de mezcla profesionales, tienes que empezar a pensar y a trabajar como ellos. Ellos jamás lanzan un plugin o jamás utilizan una técnica concreta si no es para solucionar un problema que previamente han detectado. Es decir, el protocolo es análisis, detección de problema y solo entonces aplicar soluciones, de hecho la mejor solución a tu alcance, con eso sí, con los plugins o con las técnicas que tenga, ¿vale? Pero recuerda, no podemos trabajar como autómatas repitiendo todo aquello que vemos sin poner cabeza, sin poner oreja y sin trabajar y pensar como lo hacen aquellos productores e ingenieros de mezcla con los que queremos y podemos competir. Así que una vez que hemos aclarado esto, vamos a ponernos tú y yo manos a la obra con el contenido de hoy. Bueno, pues estoy en una sesión de mezcla en Pro Tools y me gustaría que escuches conmigo, especialmente además quiero que te fijes en el bajo y que, bueno, pues analicemos juntos la consistencia del grave, porque ese es el problema al que yo me enfrento hoy. Un bajo que suena redondo, que suena medianamente nítido, pero que tiene un problema de consistencia de grave. Fíjate. Es decir, el bajo está ahí. Fíjate lo que pasa si yo voy activando y desactivando el bajo. Fíjate que cuando yo lo desactivo se nota, de verdad, perdemos todo el peso, perdemos digamos, toda la pegada de subgrave del bajo y bueno, el bajo está ahí, el bajo se oye medianamente nítido, pero como te decía, creo que tiene un problema de consistencia de grave. De hecho, fíjate en la línea que hace el bajo, voy a mutear todo lo demás y voy a dejar batería y bajo. Fíjate en la línea que hace el bajo, por ejemplo, en esa estrofa. Fíjate cómo el bajo va tocando el bordón, la cuerda más grave, y de repente se nos viene arriba en las cuerdas y en las notas más agudas. Fíjate cómo tiene distinta intensidad de grave según la nota que está tocando. Y ese es el problema, cuando lo escuchamos combinado con el resto de la música, cuando el bajo hace las notas más agudas, de repente perdemos un poquito de esa intensidad, ¿no?, de grave. Fíjate ahí, fíjate cuando cambia de la primera nota a la segunda. De hecho, si te das cuenta, yo tengo una pista de bajo amplificador y una pista de bajo línea. Las he, bueno, ecualizado y limitado un poquito y fíjate cómo suena el ampli. Fíjate cómo suena la línea. Así suenan combinadas. Y como te decía, yo me enfrento a un problema de falta de consistencia en la zona de grave. Entonces yo necesito aplicar una técnica o necesito, digamos, utilizar una herramienta que me permita controlar el grave cuando toca las notas más graves y darle un poquito de grave extra cuando se va a las notas más agudas. Entonces, dentro de las herramientas o de las técnicas que yo tengo a mi disposición, podría, por ejemplo, automatizar una ecualización para que cuando el bajo toca las notas más agudas le añadamos un poquito de grave extra con una EQ, o podríamos intentar utilizar un booster para boostear el grave y automatizarlo para que solo en las notas más agudas ese booster se active y de repente nos redondee el grave del bajo. Pero
Pero si lo piensas, hay una herramienta que ya hace todo eso. Hay una herramienta que nos permite atenuar y mandar un poquito hacia atrás, digamos, las intensidades más fuertes de una señal y traer un poco adelante y subir, digamos, de volumen las intensidades más débiles de una señal, y esa es la compresión. Pero como nosotros tenemos hoy un problema simplemente de consistencia de grave, lo que tenemos que pensar probablemente es utilizar compresión multibanda afectando solo a la zona de grave. Si te fijas aquí, yo estoy utilizando un compresor multibanda de Waves, en este caso porque Pro Tools no trae ninguno gratuito, y fíjate que yo estoy estableciendo simplemente el rango desde 20 a 100, en este caso él pone 16 a 100, en la zona de 20 a 100 hercios. Aquí es donde yo tengo el problema, porque mi bajo sí suena nítido en estas zonas independientemente de la nota que toque el bajista, pero cuando está tocando las notas más agudas yo pierdo cualidad y cantidad de grave en esta zona. Por eso estoy estableciendo el compresor de 100 hercios hacia abajo y le estoy poniendo un umbral aquí para que cuando la señal supere el umbral simplemente en la zona de grave, él atenúe hasta 4 dB y medio. Y cuando la señal se quede muy por debajo o un poquito por debajo de ese umbral, él le suba en la zona de grave 4 dB y medio. Lo que estoy haciendo es, cuando tengas mucho grave, te quito un poco, cuando tengas poco grave, te sumo un poco. Y una vez más estamos trabajando simplemente en la zona de 20 a 100 hercios. Fíjate ahora cuando yo activo este compresor multibanda, de hecho voy a primero a mutear todas las pistas que no son batería y bajo. Fíjate cuando yo activo este compresor multibanda, como en ese tramo, en esa estrofa, cuando el bajista se va a dar las notas más agudas, de repente ganamos intensidad de grave. Fíjate incluso cuando hace el pam, pam, pum, pam, 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 cuando hace las notas más agudas, al activar el compresor multibanda, le estamos sumando un poquito de, bueno, pues de volumen en este rango frecuencial de 20 a 100. Fíjate ahora cuando escuchamos toda la canción en la estrofa y yo voy activando y desactivando este compresor multibanda. Fíjate como ahora en esa nota aguda, en el boom, 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 cuando activamos el compresor multibanda, fíjate cómo de repente esa nota, aunque es más aguda, sigue teniendo un peso de subgrave similar a las notas más graves del bajo. Fíjate cómo con el compresor activado ya no se nos vacía la zona de grave de la mezcla según las notas que toca el bajista. Así que aquí tienes una técnica que una vez más te sirve para resolver un problema que es en este caso la falta de consistencia de peso de grave de tu bajo o de cualquiera de tus instrumentos graves. Y fíjate que lo que estamos haciendo una vez más es decirle al compresor, dame un poquito de subgrave en el bajo cuando las notas se queden por debajo del umbral, quítame un poquito de peso de grave cuando las notas estén superando ese umbral de 20 a 100 hercios. Como ves, camarada, todo es mucho más fácil cuando uno sabe no solo lo que está haciendo, sino también por qué lo está haciendo. Así es como trabajan los profesionales y así es como tú y yo tenemos que trabajar si queremos competir con ellos. De hecho, espero que este vídeo te haya inspirado muchísimo y te ayude mucho en tu trabajo de mezcla en el home studio. Y bueno, pues no dudes en suscribirte, darle a la campanita porque estoy publicando un montón de vídeos semanales como este en el canal. Y bueno, pues si quieres compartirlo con alguien que creas que puede estar interesado en este contenido, siéntete libre. Y por otro lado, si has conectado con esta forma de trabajar que está basada en ti, en tu cabeza, en tu oreja y en tu análisis, tu detección y tus decisiones para aplicar soluciones a problemas, tengo un regalo muy guapo para ti. Y es que te he preparado un video training gratuito de más de 1 hora de duración en el que te voy a hablar de 3 secretos, de 3 fundamentos de los que nadie habla en internet y que estoy convencido de que van a transformar el sonido de tus mezclas y de tus producciones en tiempo récord y utilizando los plugins, el DAW y el setup que ya tienes a día de hoy. Por eso lo he llamado 3 secretos para transformar tus mezclas en solo 24 horas. Y si quieres verlo, solo tienes que irte al enlace que está apareciendo en pantalla y que tienes en la descripción de este vídeo o simplemente poner en tu navegador produceaudio.net/.
/regalo, vete para allá, date de alta y míratelo, porque si te interesa trabajar con el cerebro y con las orejas, si te interesa dejar de lado el rollo autómata, el rollo pollo sin cabeza, y si quieres saber en todo momento qué debes hacer, con qué plugin y parámetros lo debes hacer, cuándo debes hacerlo y sobre todo por qué debes hacerlo, estoy convencido de que ese entrenamiento te va a inspirar muchísimo. Nos vemos allí en las redes sociales o donde tú quieras. Que tengas un gran día. Chao.